Somos el Ministerio Palabras del Maestro, trayéndole a ustedes el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que siempre abunde la paz y el favor de Dios en cada uno. Estamos con los principios para recibir de Dios. Y ya vimos el primer principio, el principio de recibir por gracia. Puede encontrarlo en YouTube con ese nombre. Ahora vamos por el segundo principio, que es el principio de escuchar. Y vamos a leer Mateo 9, del 20 al 22. Y he aquí una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque ella pensaba dentro de sí, si solamente toco su vestido, seré sanada. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada desde aquella hora. Me llama muchísimo la atención esta frase que dice, porque ella pensaba dentro de sí. Ese verbo pensaba, aunque está en tiempo pasado, es continuo. No es que ella pensó dentro de sí, es que ella pensaba dentro de sí. Es continuo porque lo pensó muchas veces. Esta mujer pensó muchas veces que ella podía ser sanada. ¿Pero por qué pensó muchas veces que eso podía pasar? Porque muchas veces escuchó que Jesús sanaba. Una persona no puede pensar que alguien va a sanarla si no ha escuchado antes de esa persona. Y en este caso, esta mujer que tenía que estar encerrada porque la declaraban impura por su sangrado, tiene que haber tenido noticias de las sanidades que Jesús estaba haciendo. Seguramente las amigas más cercanas le decían, hay un hombre que está sanando, es que sanó a un paralítico, es que sanó a un leproso. Si esa mujer comenzaba a escuchar y escuchar las historias acerca de Jesús, a ella no le quedaba más remedio que pensar dentro de sí que si solamente tocaba su vestido iba a ser sanada. Por eso es tan importante este principio de escuchar, es escuchar la palabra de Dios, porque ya Jesús no está en medio de nosotros como para escuchar lo que hizo o lo que está haciendo, pero sí podemos escuchar lo que dice la palabra de Dios, porque incluso Romanos 10:17 lo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por el oír y oír y oír y oír por la palabra de Dios. Si le ponemos atención a la palabra y la escuchamos y es más, nosotros mismos la hablamos, nos escuchamos a nosotros mismos cuando la hablamos. Dice que la fe viene por oír y oír, escuchar la palabra de Dios. Cualquiera diría, pero ya yo la escuché una vez. Pero yo no sé quién me puede contradecir que cuando usted escucha una palabra, un versículo, un pasaje, lo vuelve a leer en otra versión o en la misma versión, pero lo vuelve a leer, le pone atención a otras cosas que no había visto antes. Porque la palabra de Dios es inagotable. Por eso hay que escucharla y escucharla y escucharla. Y yo estoy convencida de que escuchar y repetir y meditar en ella trae la revelación de la palabra de Dios al corazón. Y hay un pasaje lindísimo de Hebreos 4:12 que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros quisiéramos invertir tiempo en la palabra, porque eso no es gastarla, es invertirla, es inversión de tiempo. Si quisiéramos invertir tiempo en algo, digamos, la palabra de Dios sería esa excelente inversión. Porque dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y esa palabra eficaz significa capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. ¿Qué
Importante palabra. La palabra de Dios tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Imagínese usted. Qué bueno saber que la palabra de Dios está teniendo el efecto que se espera y se desea. Y más cortante dice que la espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma. Vea dónde penetra la palabra. El alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Llega hasta lo más profundo. Los tuétanos están en el centro del hueso, aunque yo no tengo nada que ver con medicina, pero eso es lo que he escuchado que significa. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega a los pensamientos, a las intenciones del corazón, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene todo el potencial de cambiar cosas y cambia nuestra manera de pensar. Y una de las cosas que cambia la palabra de Dios es nuestra percepción de lo eterno y lo temporal. En 2 Corintios 4:18 se explica la diferencia entre temporal y eterno, que cualquiera podría decir, sí, muy sencillo, pero me encanta la explicación que dice ese pasaje. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Muy clara la explicación que da Pablo en este pasaje, que nosotros estamos viendo lo temporal, que nosotros estamos palpando lo temporal. A nosotros nos llega la información, a nuestros oídos, a nuestros ojos, de lo temporal. Pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces no estamos viendo lo eterno con nuestros ojos naturales. Porque el único sentido que puede ver lo eterno es el sentido de la fe. La palabra es poderosa para cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y podemos ver lo temporal como este mundo actual y lo que nos comunican los sentidos. Y saber que hay una verdad eterna que está por sobre la realidad temporal. Pero eso solo el escuchar de la palabra de Dios, porque eso nos cambia la manera de percibir las cosas. Entonces es importantísimo este principio de escuchar. Es importantísimo estar escuchando que Jesús vino a sanar, Jesús vino a dar vida, que Jesús vino a bendecir, a darnos vida abundante. Eso nos cambia totalmente nuestra manera de percibir la vida. Este principio de escuchar es importantísimo para recibir de Dios. Si nosotros creemos que con solo una vez que nos prediquen la palabra en la iglesia los domingos es suficiente escuchar, estamos equivocados. Porque el siguiente principio es el principio de eliminar la incredulidad. Y es un poquito parecido al de escuchar en el sentido que solo escuchando, pero haciendo también otras cosas, eliminamos la incredulidad. Entonces, si solamente tenemos un poquitito de palabra en tantas horas que tenemos en la semana y todo el resto es incredulidad, no vamos a recibir de Dios. No porque Él no nos haya bendecido ya, porque ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales, según Efesios 1:3, sino que no hemos aprendido a escuchar, a recibir y a sintonizarnos. Pero lo dejamos para la próxima, el tercer punto, principio de eliminar